The Word of God is a sure foundation that has stood the test of time. Sadly, millions have built their religion on the ever-shifting sands of human opinion. Jesus warned only those who anchor their faith on the unchanging rock of His Word will stand through the coming storm. Join us now as Amazing Facts presents Here We Stand, Foundations of Our Faith. Good evening, friends. Welcome again Buenas noches, to Here We amigos. Stand, Foundations of Our Nuevamente te damos la bienvenida en esto creemos y deseamos reafirmarnos en nuestra fe en la Biblia y en Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 24 que las decepciones del diablo serán tan terribles que parece imposible a resistirlos, pero yo creo que ya estamos en ese momento. Y es muy importante a creer y conocer cada palabra que sale de la boca de Dios. Y si sabes la verdad te da la paz y la certeza de... Y nuevamente deseamos dar la bienvenida de nuestra audiencia nacional y internacional. Y tenemos algunos anuncios y deseamos decirles cómo hacer el pedido para tener esa serie. Puede llamar a 800-538-7275, es el número de Hechos Asombrosos. Puede llamar desde las 8 hasta las 6, de lunes a jueves, en hora pacífica, y puede hacer el pedido de esa serie en DVD. Y quiere hacerles recordar de la oferta gratuita que puede recibir después de esto. Le contamos de esto un poco más tarde. Y ahora deseamos invitar a Pastor John Lomacan a guiarnos en nuestra canción lema. Vamos a estar de pie entonces, como hemos hecho noche a noche, y todos los que están uniéndose a nosotros, vamos a estar parados sobre la piedra esta noche. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all of the ground is sinking sand. All of the ground is sinking sand. When darkness seems to veil His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds with Him. Raise that chorus. On Christ the solid rock I stand, all of the ground is sinking sand. All of the ground is sinking sand. Amen. As we kneel on the platform. Al arrodillarnos aquí le pedimos por favor que nos permita únase a nosotros a través de la oración con Stacy Osterson. Amante Padre, te damos muchas gracias para estar aquí y estamos agradecidos de estar acá, que tenemos una fundación firme sobre la cual podemos estar firmes, y estamos agradecidos para esa serie de reuniones que nosotros podemos asistir, y hemos sido animados y desafiados a tomar todo lo que creemos y basarlo sobre la Escritura. Y ruego en esta noche, mientras que el pastor Doug abra la palabra de Dios, y que nuestros corazones serán abiertos al mensaje y que veamos la palabra de Dios, que sea vivo, y las enseñanzas que haya en ella, y sea con el pastor mientras que él comparte la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Buenas noches, amigos. Aquí en Lansing, y una vez más a los que están observando a través del país en
los centros de 3ABN. Quiero agradecerle a 3ABN porque el elenco aquí ha hecho un trabajo tremendo para esta serie. Son muy profesionales y me fascina trabajar con ellos. Llevamos años trabajando con ellos. Y también agradecemos a la conferencia o la asociación de Michigan y también los pastores que han apoyado esta serie. Tenemos mucho que compartir en esta noche y sabemos que más personas entraron, Pastor Ross. Vamos entonces a entrar de lleno. Muy bien, nuestra primera pregunta, ¿no? Hoy, mientras que paramos de la oración, ¿es siempre necesario arrodillarse a orar? No. O sea, hemos de orar sin cesar, según dice la Biblia, y obviamente no siempre puede estar uno arrodillado todo el día. Debemos estar en una actitud de oración todo el tiempo. Cuando estamos acercándonos a Dios de una manera formal, es muy apropiado uno arrodillarse. Y podemos identificar más de 50 referencias en la Biblia donde se identifica que todo el mundo, desde el rey Salomón hasta el apóstol Pablo, arrodillándose, también Daniel arrodillándose 3 veces al día orando a Dios. Jesús también se arrodilló y oró. Hay tantas referencias en la Biblia que es una postura de reverencia, pero no necesariamente quiere decir que solo debe uno arrodillarse mientras ora. O sea, el profeta Jeremías también oraba. Pedro oró mientras caminaba sobre el agua. Señor, sálvame. ¿No es eso una oración? Bueno, no se debe limitar entonces la oración mientras uno se postra de rodillas. Es importante durante, por ejemplo, la bendición, durante el culto corporativo. Es bueno entonces tomar la postura de arrodillarse y es apropiado. También al final, quizás, de una reunión. Muy bien, la próxima pregunta. Yo sé que el sábado es un día santo. ¿Sea necesario asistir a la escuela sabática? Bueno, basado en las tendencias comunes o populares, quizás uno pensaría que no. Bueno, hice una campaña evangelística en cierta ocasión que comencé desde el principio, ¿no? Y nunca le dije a las personas que era opcional la escuela sabática, y todas las personas nuevas llegaban justo a tiempo y me preguntaban de otras iglesias, ¿cómo es que tú consigues tan buen porcentaje de personas asistiendo a la escuela sabática? Y luego le dije, nunca les dije que es opcional, simplemente que es parte del paquete. Bueno, quizás esto se irá un poco más allá de lo que debo, pero me preocupa cuando las personas sienten que quieren saber cuán poco del tiempo pueden darle a Dios durante el sábado. Y típicamente, bueno, si una persona está o quizás llega tarde a la escuela sabática 1 o 2 veces, pero si uno hace de costumbre el perderse el estudio de la palabra de Dios, quiere decir que en la casa tampoco tiene la costumbre de estudiar la palabra de Dios, y creo que eso no es bueno para nuestra salud espiritual. ¿Sabe? Esa pregunta nos toma a la próxima. ¿Cómo sabe cuando necesita un revivimiento personal? La contestación también pudiera entrar en una escuela, o sea, en una más general. Cuando uno pierde ese primer amor, esa pasión por Cristo Jesús, para aprender su voluntad y conocer su voluntad para hacerla, ¿saben? Si uno va a un doctor y uno dice, bueno, hay algo que no está bien, y el doctor quizás te haga una pregunta y te diga, ¿cómo está tu apetito? Y uno dice, bueno, ahora que tú acabas de mencionar, no tengo mucho apetito últimamente. Y luego él dice, bueno, vamos a pasar ciertos exámenes. Porque cuando una persona pierde el apetito, usualmente identifica que hay algo malo con su sistema. Si uno se está perdiendo entonces el apetito para la palabra de Dios, el pan de vida, las cosas espirituales, usualmente indica entonces que hay algo no saludable en su crecimiento espiritual. Ahora, dicho esto, ¿cómo es que un bebé crece? Bueno, es muy fácil. No piensa en el crecimiento. Hace 3 cosas naturalmente. Respira. Cuando deja de respirar, entonces mueren, ¿no es cierto? El bebé come. Usualmente de vez en cuando se limpia y también se ejercita. Así es como nosotros creemos o crecemos espiritualmente. Debemos comer de la palabra de Dios, o sea, leerla. Respirar es orar, especialmente orar con Dios. Aun cuando uno no siente el deseo, Señor, necesito orar, pero no tengo el deseo de orar. Compartir, ejercitar nuestra fe y también mantener quizás a Dios al tanto de lo que ocurre. Si uno pues le falla, arrepiéntete, regresa donde el Señor prontamente. Básicamente son los ingredientes básicos para el revivimiento. Muy bien, habló anoche del infierno, y la próxima pregunta tiene que ver con esto.
El Lucas 20:38, ¿qué quiere decir de Abraham, Isaac y Jacob? Muy bien, Lucas 20, versículo 38, y dijo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, hablando acerca de Abraham, Isaac y Jacob. Algunos están preguntando, bueno, quiere decir que están en el cielo ahora mismo, porque dice que Él es el Dios de los vivos. Y te he dicho en todo momento que los cristianos no mueren, simplemente duermen. Y tan pronto duermen, ¿están vivos o muertos? Bueno, cuando despiertan del sueño están vivos. Ahora, ¿por qué Él dijo que Él era el Dios de Isaac, Abraham y Jacob? No quiere decir que ellos están vivos, sino que los ven vivos porque tienen vida eterna asegurada, ¿no es cierto? Una persona que está en la tumba, que tiene vida eterna, está más viva que una persona que está caminando sobre la tierra que no tiene Cristo Jesús. Muy bien. La próxima pregunta. ¿Una vez salvado, siempre salvado? ¿Es cierto? ¿Será que una cristiana verdadera puede perder su salvación? Bueno, si han entregado su corazón a Cristo Jesús y lo están sirviendo, ellos están bien. Pero es cuando la evidencia de la vida da a entender que no están sirviendo al Señor, entonces no están salvos por sus obras, pero sí las obras identifican algo malo en la relación. Y al corazón de esta pregunta pienso yo, es que si una persona tan pronto es salvo ante Dios, ¿pueden perderse? Bueno, tenemos ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron el poder y el Espíritu de Dios que fueron llamados como el rey Saúl. Él también hasta profetizó en cierta ocasión. Y a través del orgullo y la rebelión, gradualmente blasfemó contra el Espíritu Santo y finalmente cometió suicidio. Fue y visitó a una bruja, ¿no? A una pitonisa. O sea, como terminó, no fue una buena. Yo no espero ver a Saúl en la primera resurrección. Pero cuando él fue llamado por el Señor, tenía una relación salvífica con Dios. Judas fue uno de los 12 discípulos. Jesús lo envió también a predicar. Todos los discípulos pelearon o lucharon con su conversión, pero Judas no sometió completamente su voluntad. Y se puede entonces decir que él trabajó por Jesús, pero terminó morirse, o sea, perdiéndose. Estaba también el Balaam, que fue llamado el profeta de Dios. Quizás tenía una relación salvífica, pero a través de el deseo, la avaricia, él se identifica como que perdió su camino. Ahora, una relación salvífica es algo que debe alimentarse. Uno no debe pensar o preocuparse de que Dios nos va a dejar ir, sí, porque Él no nos obliga a ser salvos, sino que depende de nosotros el mantener esa relación con Dios. No es de parte de Dios, sino de la parte nuestra. Por eso es que Dios dice, escogeos hoy. Usted puede escoger servirle y seguirle, y la Biblia habla una y otra vez acerca de aquellos que han caído del camino. Sí, una persona puede encontrarse salva y de momento caer de la salvación. El diablo intenta hacer eso todo el tiempo. Muy bien, la próxima pregunta. Mateo 10:28 sugiere, o parece que sugiere, que el cuerpo puede ser matado, pero el alma no puede ser matada. Eso se basa en el versículo que dice, no temas a aquel que puede destruir el cuerpo, sino que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y se pregunta, bueno, ¿quiere decir entonces que hay una distinción entre el alma y el cuerpo? Bueno, sí hay una distinción, pero no está diciendo que el alma sigue viviendo sin el cuerpo, sino que está diciendo, bueno, el diablo puede herir tu cuerpo, torturarlo, pero no puede tocar tu alma. O sea, refiriéndose a que él no puede hacerte pecar. No es honesto si alguien dice, yo pequé, pero el diablo me hizo hacerlo. El diablo no puede obligarte a hacer nada. Por ejemplo, si Eva, cuando estuvo en el jardín, estuviese caminando cerca del árbol y la serpiente bajara y dijera, y la tomara y quizás le metiera la fruta en la boca, ¿sería pecado? No. Si uno es obligado a hacerlo, no es pecado. Uno debe escoger. Por lo tanto, Jesús dice, el diablo no puede forzarte a pecar, puede quizás mortificarte, pero no puede forcejarte, ¿no? Pero sí, el diablo sí puede destruir el cuerpo, pero no puede destruir el alma. Muy bien, nuestra pregunta final para esta tarde. Algunos creen que en el parábola de el rico y Lázaro, que esto muestre que algo sea real y no una parábola. Bueno, yo creo que Jesús no menciona el nombre del hombre rico, pero no lo hace. Yo creo que una de las razones por la cual no mencionó al individuo, o sí lo llamó Lázaro, es porque la palabra Lázaro significa Dios es gracioso o lleno de gracia. Viene entonces del hebreo Eliezer, ¿no?
Ahora, Dios es lleno de gracia. Está hablando acerca de la gracia de Dios que ha de salvar a los gentiles. Ahora, pregunto, resucitó Dios a un hombre llamado Lázaro, que luego los judíos querían matarlo por igual porque los líderes religiosos querían matar a Lázaro porque era evidencia del poder de Dios en Cristo. Por lo tanto, yo no creo que eso es evidencia que no es una parábola. Muy bien, gracias, pastor. Muy bien. Nuevamente, amigos, es el momento cuando usted puede compartir en los gastos de esa reunión y un acto de fe, parte de 3ABN, tanto como de Hechos Asombrosos. Y les agradecemos por todo lo que han hecho y lo que están haciendo para esos ministerios en pregonar esos mensajes. Y le damos la oportunidad también, si está en nuestro televidente, a ir al 07revive.com para hacer una donación, o 3abn.org o amazingfacts.org. Y también deseamos hacerles recordar de la oferta gratuita. Se llama a 800-678-0048. Son libros escritos por el pastor Batchelor que nos dan el ánimo en la vida cristiana y pide la oferta 733. Ahora, amigos, vamos a invitar a pastor John Lomacang mientras que recogemos la ofrenda. Y el sermón de hoy en la noche es muy importante. Está limpiando el santuario. Entonces rogamos que el Señor ricamente bendice esto. Escuché acerca de lo que dijo el pastor Doug cuando Pedro proclamó, dijo, Señor, sálvame. Pero yo tengo que pensar en esta noche que alguien observando, escuchando este programa, que ha escuchado y aprendido bastante, pero todavía está resistiendo ese llamado de Jesús de 2 palabras, abre la puerta, o 3 palabras. Le invito entonces al escuchar este himno que pueda aceptar la salvación en Cristo Jesús, porque Cristo está esperando a entrar a tu corazón. The Savior is waiting to enter your hearts. Why don't you let him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to him? Time after time he has waited before, and now he is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. If you'll take one step toward the Savior, my friend, you'll find his arms open wide. Receive him, and all of your darkness will end. Within your heart he'll abide. Time after time he has waited before, and now he is waiting again
to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. Oh, how he wants to come in. So why don't you let him come Amén. Gracias, John. Ese es la meta de estas reuniones, el motivar a las personas a invitar a Cristo a su corazón. Quiero agradecerle a cada uno de los que están observando y también gracias por estar con nosotros a esta presentación especial. En esto creemos. Esto está dedicado a la verdad de la palabra de Dios y es la única piedra que ha de sobrevivir el futuro. Este es el fundamento, la Biblia es el fundamento para la fe cristiana. Y es el plan del enemigo, del diablo, el que nosotros cambiemos nuestra casa de ese fundamento a la arena. La palabra nos dice que debemos entrar muy profundo y permanecer sobre la roca que es Cristo. Hemos estado mirando algunas de las enseñanzas fundamentales de la Biblia y también son muy distintivas a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y estamos invitando a cualquiera que esté observando que evalúe estas enseñanzas con la palabra de Dios y van a encontrar que hay muy buena base bíblica para ello. Ahora, me gusta siempre comenzar con un hecho asombroso. Yo nací en California, vivo ahora mismo, y justo en la frontera de California y Arizona hay un lugar llamado Lake Havasu. En el 1964, un señor llamado Robert McCullough había encontrado quizás 26 millas cuadradas del desierto alrededor de Lake Havasu. Y él fue entonces a Londres, escuchó que Londres había de demoler el London Bridge. O sea, él compró entonces el puente de London por unos 2.6 millones de dólares. Entonces, durante 3 años se cortó en pedazos y pedazos, lo envió al desierto y entonces hizo una laguna hecho por hombres y reconstruyó el puente de London allá en el desierto. Y quizás pensó que si él hacía eso, quizás las personas habían de llegar. Y hoy justamente es una ciudad muy grande, porque puso allí un puente allí, en el desierto. Y ahora las personas la visitan bastante, ¿no? Dicen, bueno, vamos a ir al desierto a ver al puente de London, ¿no? De Londres. Pero una historia dice que este señor McCullough, cuando la compró, pensó que él estaba comprando la muy bonita, ¿no? Pero no, compró otra. Anyway, dicho sea de paso, la Biblia dice que habla acerca de un templo portátil donde creció una ciudad alrededor de él. De hecho, el título de este mensaje es el limpiar el templo, la limpieza del templo, la purificación del templo. Y espero que ustedes oren por mí. Tengo mucha información. Tengo que cubrir todo lo posible, pero quiero detenerme lo suficiente para que se pueda comprender, y quiero agradecer a aquellos que están traduciendo estos mensajes mientras hablo. Es realmente un reto y apreciamos bastante nuestros traductores. Antes de entender la limpieza o la purificación del templo, tenemos que tomar un poquito de lo que es el nacimiento del templo. Encontramos en la Biblia donde Dios a través de Moisés sacó a su pueblo a través de Moisés de Egipto a la tierra prometida, y después de terminar de cruzar o salir de Egipto, fueron al monte Sinaí, y allí recibió Moisés de parte de Dios los 10 mandamientos. Y no tan solo le dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, durante ese tiempo, estando allí, el Señor también le dio un plano muy
único, ¿no? De cómo construir este tabernáculo portátil allá en el desierto. Y ese tabernáculo había de ser un modelo para que se pudiese comunicar el plan de salvación a la humanidad. Y estaba lleno de oro y materiales muy bellos incorporados en él, pero vamos a entrar directamente a la lección porque vamos a pasar paso a paso por ellos. Vamos a comenzar con la pregunta número 1. ¿Qué le pidió Dios a Moisés que construyera estando en el desierto? Se encuentra en Éxodo 25, versículo 8, y dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ahora mismo eso nos hace o nos causa preguntarnos, cuando Salomón dedicó su templo, que es el segundo templo, él dijo, los cielos de los cielos no puede contenerte, cuanto menos este edificio que construí. Cuando Dios dice que quiere permanecer con ellos o habitar con ellos en este tabernáculo. Ahora, la pregunta, obviamente, el Señor no estaba huérfano, no estaba deambulante, pero sí quería comunicar algo para ellos a través de este modelo tridimensional acerca de este lugar. Y piensen en eso. Ahora, piensen sobre eso. Tomaron del dinero y de los recursos que sacaron de Egipto y entonces construyeron esta estructura única. Y al moverse ellos podían, guardarla y moverla, y justo en el centro de ellos se encontraba el Arca del Testamento. Aún Dios le dio los detalles a ellos, justo hasta los mismos vestimentas que debían utilizar los sacerdotes y sumos sacerdotes, y todo acerca del santuario. Y también las vestimentas de los sacerdotes tienen significados que nos ayudan a entender el plan de salvación. Número 2. ¿Qué esperaba Dios que su pueblo aprendiera del santuario? Salmo 77:13 nos dice, tu camino, oh Dios, está en tu santuario. La manera en que Dios salva a la humanidad se comunica a través de este pequeño modelo de edificio. Se sorprenderán cuántas veces en la Biblia el Señor da visiones a sus profetas y se encuentran en el contexto del santuario. Por ejemplo, la visión de Apocalipsis. Jesús se encuentra caminando entre los candelabros. Estos 7 candelabros es un tipo de lo que estaba en el santuario o tabernáculo del desierto. La visión de Isaías capítulo 6 habla acerca de los 2 ángeles al lado del trono de Dios, simbolizando también el arca del testamento que tenía la tapa del propiciatorio, que tenía 2 ángeles sobre ello. Y hay tantos profetas en la Biblia que Dios comunicó a través de ellos en el contexto del santuario. Por ejemplo, hay muchas más que vamos a mencionar más adelante. Ahora, este es un estudio muy importante y honestamente, gran parte de las iglesias no entienden esto. Algunas de las cosas que he estado compartiendo en esta serie no son necesariamente enseñanzas únicas de la iglesia adventista. Hablamos acerca de la verdad del sábado. Hay muchas otras denominaciones que entienden el día de reposo, el séptimo día sábado. Hablamos acerca de la verdad acerca del estado de los muertos, el infierno, de los 10 mandamientos. También hemos hablado acerca de el castigo de los impíos. No son tan únicas esas enseñanzas, pero no he encontrado otra iglesia que entienda más cabalmente el santuario y su mensaje como lo entiende la iglesia adventista. O por lo menos antes lo entendían. Recuerdo que yo enseñaba escuela dominical en una iglesia metodista en Texas hace años atrás, y un día el tema del santuario surgió y yo he estado estudiando esto y yo simplemente estaba sentado allí en la clase, tenía 20 años y de momento yo estaba haciendo un comentario de aquí a allá y me pidieron que yo le enseñara porque nadie podía entender o no habían aprendido nada acerca del santuario. Aparentemente hay una ignorancia universal sobre este tema desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. Por lo tanto es importante observarlo. La cosa principal que aprendemos a través del tema del santuario es que nos muestra y nos enseña acerca de Jesús, el camino de Dios. Tu camino, oh Dios, está en el santuario y cómo Él salva a la raza humana. De hecho, o dicho sea de paso, al entender este modelo, vamos a entender acerca de la salvación. Número 3. ¿De qué fuente obtuvo Moisés los planos para el santuario? ¿Qué representaba el edificio? Nos dice en Éxodo 25, verso 40, mira
y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le dio a Moisés un diseño o un retrato de este modelo, ¿no? Otra vez en el Nuevo Testamento lo identifica por igual. Tiene que ser importante porque se encuentra en la Biblia entera. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Y dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que Moisés fue dicho por Dios que siguiera el modelo que se le mostró en el monte. Por lo tanto, algunos de ustedes han jugado con los carritos Matchbox cuando eran pequeños, quizás lo compraron para sus hijos o sus nietos. Cuando hacen un carro nuevo de Matchbox, usualmente toman un modelo completo, lo miden y entonces hacen una réplica de ese auto en más pequeña todavía, pero están justamente hechos con las mismas dimensiones a escala. Bueno, el santuario aquí en la tierra era como una miniatura del lugar de la morada de Dios en el cielo y nos enseña acerca del plan de salvación. Ahora, obviamente hay diferencias. Por ejemplo, en el santuario aquí terrenal fueron instruidos a que entonces engravaran ángeles en las paredes del lugar santísimo, pero en el cielo Dios no tiene paredes de oro con los ángeles grabados en ellas. No, Él tiene los ángeles vivos alrededor de Él. El Señor se encuentra rodeados de millones de espíritus ministras o ministrantes que le sirven. Y por supuesto, hay también 2 ángeles primarios al lado del trono de Dios. Y se sobreentiende en algunos casos que Lucifer fue uno de esos querubines protectores o cubridores. Y también sobre la tapa del arca del testamento estaban la tapa de la propiciación que llevaban es un modelo de esos 2 ángeles. Ahora tomen en cuenta que aunque las dimensiones del lugar santo o del tabernáculo aquí sobre la tierra quizás tenía 45 pies de largo, en el cielo quizás tenía miles de años luz, quién sabe, ¿no? Porque es una miniatura, solamente una réplica para poder aprender acerca de Dios y cómo Él nos salva. Número 4, vamos a pasar rápidamente algunos de los muebles que estaban en el santuario y luego voy a entonces a pausarme para ilustrarlo con más detalle. Primero, ¿qué mueblario hubo en el santuario? Bueno, comenzamos con el atrio del santuario, del tabernáculo, y dentro del atrio habían 2 artículos principales o muebles, se le ven en esta ilustración. Primero estaba el altar. Éxodo 29:18 nos dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová. Cuando alguien entraba, lo primero que se veía era ese altar. Entonces, Éxodo capítulo 30, versículo 18, harás también una fuente de bronce, ¿sí? Y pondrás en ella agua. Y entonces ahí se lavaban los sacerdotes en ese lavacro, ¿sí? Entonces se entraba uno al lugar santo luego de dejar el atrio. Habían 3 artículos o mueblarios o muebles en ese lugar. Lo primero, según Números 4:7, sobre la mesa de la propiciación, dice, extenderán un paño azul, o sea, la mesa de la propiciación. Y por años, yo leía en el inglés, en la versión King James, decía shewbread, y no lo entendía bien, es showbread porque era pan que se daba o se conocía delante de Dios. Y dice, y sobre la mesa de la propiciación extenderán un paño azul y el pan continuo estará sobre ella. Continuaremos. Números 8, versículo 2. Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Entonces también hay un candelero allí, ¿sí? Con 7 brazos, al igual que hoy día en la tradición judía se encuentra ese candelabro también por igual. Éxodo 30, versículo 1, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Y esto era el altar donde ponían incienso sobre él y subía el incienso por encima del velo y pasaba al lugar santísimo. Y encontramos entonces el último compartimiento del santuario, el lugar santísimo, era conocido como el lugar santísimo, y dentro de ahí se encontraba un solo mueblario, era el arca del testamento, y por supuesto la arca del pacto que estaba allí,
Los 10 mandamientos se encontraban dentro del arca del testamento, y justo en el corazón de este santuario estaba la ley de Dios, y esa ley, o sea, el templo estaba lleno de oro y materiales muy bellos y costosos, y todo básicamente guardaban lo que era el tesoro nacional más grande, que eran los 10 mandamientos escritos sobre 2 tablas de piedra. Cómo Dios entonces valora su palabra. ¿Y con quién se compara la piedra o la roca? ¿No es Cristo Jesús? Bueno, si vamos a Israel hoy, yo he ido varias veces allí, su tesoro nacional más importante son los escritos del Mar Muerto. Y precisamente erigieron un museo que se parezca justamente a una de las jarras donde se encontró esos escritos del Mar Muerto. Entonces querían protegerlo acerca de los terrores o ataques terroristas, porque se identifica que el mayor tesoro de los judíos eran precisamente las escrituras. De hecho, fueron llamados el pueblo judío para poder proteger y preservar los oráculos santos de Dios. 3,5 pies de concreto macizo es solo el techo de ese edificio para proteger papiros o papiros de cuero, que se encuentra la palabra de Dios allí escrita. De hecho, debemos tener un lugar santa para la palabra de Dios en nuestro templo, por igual nuestro corazón. Deuteronomio versículo 10, capítulo 4 y 5. Y escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos. Y luego dice, entonces me volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que yo había hecho, y allí están delante del Señor. Estaban puestas en el lugar santísimo. Ahora, ¿qué ocurría? ¿Por qué había un altar allí? Diariamente habían sacrificios que se llevaban o se traían al santuario, al tabernáculo. Número 5. ¿Por qué necesitaban sacrificarse animales en el santuario del Antiguo Testamento? Bueno, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. Por eso que Jesús oró 3 veces, Señor, si hubiese otra manera. Y mientras aún oraba allí, él sudaba gotas de sudor allí en el Getsemaní. Nuevamente en la última cena, cuando Jesús instituyó el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El jugo de la vid era símbolo de su sangre que había de derramar. Otra vez, cuando Jesús comenzó su ministerio, Juan el Bautista le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Ahora voy a detenerme un momentito para explicar cómo funcionaba. Desde el comienzo, cuando Adán y Eva pecaron, intentaron cubrir su desnudez con hojas de higuero, que es un símbolo de la autojusticia. Dios dijo no es suficiente y Dios les dio mantos, pieles. Un problema que tenían es que se hicieron delantares de higuera, quiere decir que no había suficiente material para cubrirse. Y segundo, era el material incorrecto. Dios les dio algo que requería, ¿qué cosa? ¿De dónde uno saca las pieles? Algo debía morir. Es por eso que se encuentra en Apocalipsis que el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Jesús estableció el sistema sacrificial desde el comienzo. Esos corderos fueron inmolados para cubrir la desnudez de Adán y Eva, y de igual manera el Cordero de Dios fue inmolado para nuestros pecados por igual. ¿Se imagina usted Adán y Eva viendo entonces ese animalito que Adán mismo le puso el nombre, ahora es degollado y matado para que él pudiese ser cubierto y como símbolo también de aquel que había de morir por los pecados del mundo? Y Adán definitivamente se retorcía al ver esta sangre y al ver este sacrificio. Bueno, a través de los años, Caín y Abel, ¿se acuerdan? Tenían que presentar un sacrificio. Abraham por igual trajo sacrificios a Dios. De hecho, casi
cada religión del mundo, las antiguas religiones entendían los sacrificios. Ahora, se mezclaron su idea en qué presentar como sacrificio, pero sí se entendía que había que derramar sangre. Cuando el templo fue construido, en lugar de simplemente los patriarcas ofrecer los sacrificios, era el patriarca de la familia que venía y traía entonces el cordero, y los sacerdotes ofrecían entonces los sacrificios para las distintas familias de Israel, y luego ponían su mano sobre la cabeza del corderito, confesaban sus pecados de sus propios pecados y el de la familia, y luego entonces degollaban la familia. Tomaban la sangre entonces y la presentaban delante del cielo, delante de Dios, y suplicaban por la sangre del cordero para obtener el perdón de los pecados. Ahora, lo hacían en un lugar, o sea, regularmente todos los días, y una vez al año tenían un servicio especial, una vez al año llamado el Día de la Expiación, el Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y purificaba el santuario de los pecados de las personas que simbólicamente se encontraban en la sangre de estos corderos asperjadas sobre el velo. No se olviden de eso porque vamos a regresar a ello. Estamos hablando acerca de la purificación del santuario. Número 6. ¿Cómo es que se ilustra el plan de salvación en el tabernáculo o santuario? Bueno, hay muchas maneras. Primero, 1 Corintios 5:7 nos dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando celebraban entonces sus días de fiestas o sus fiestas, representaban a Cristo. ¿Se acuerdan acerca de la Pascua? Que el ángel de la muerte estaba pasando sobre Egipto, y a menos que tuvieran la sangre del cordero sobre sus puertas y dinteles, el primogénito había de morir, y todo el mundo debía entonces reunirse en ese lugar donde estaba la sangre asperjada sobre las puertas. Estaban bajo la sangre, ¿saben? Habrá también un día de juicio para todos los que estamos escuchando y viendo, y usted tiene que estar a ciencia cierta de que usted está bajo la sangre de Cristo Jesús hoy. Esos símbolos son muy reales para nosotros hoy. Ahora, ¿se sacrifican corderos hoy día? No. Cristo es nuestro cordero. Los sistemas sacrificales del pasado fueron concluidos o presentados en Cristo Jesús. ¿Se recuerdan Mateo 27:51? Cuando Él murió, dice precisamente que durante la Pascua, Él murió. Estaban el sumo sacerdote listo para sacrificar el cordero. Hubo un gran terremoto y el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue entonces desgarrado de pies a cabeza o de techo al piso, identificando claramente que hay un diferente sistema o templo del cual entonces trabajamos para salvarnos, o sea, ejercitamos. Siento por mis amigos que piensan, que siguen hablando nuestros judíos, que van a reconstruir el templo en Jerusalén. Yo no creo que ese templo ha de entonces ser reconstruido, y yo tampoco creo que la Biblia lo dice. Y yo creo que ellos no entienden bien la profecía. Bueno, no tan solo estamos bajo un nuevo templo ahora. La Biblia también nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14... tenemos, por lo tanto, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Recuerdan también que en la Biblia, el sumo sacerdote, cuando Jesús estuvo o fue juzgado, Caifás, él precisamente se indignó cuando Jesús dijo, he aquí, usted verá el Hijo del Hombre viniendo en la mano derecha, en gran gloria. Y él mismo dijo, usted escuchó entonces esta blasfemia. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Y el sumo sacerdote se supone que nunca dañara su vestimenta. Ahora, encontramos que se rasga el velo en el templo también. El sumo sacerdote desgarra su vestidura hecha por el hombre, identificando Dios que la vieja economía ha pasado. Tenemos un nuevo templo, un nuevo sacerdocio. Estamos llamados a ser una nación santa, de sacerdocio santo, que comenzó con la muerte de Jesús. ¿Están conmigo? Digan amén. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Porque tenemos ahora un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. ¿Habrá un templo en el cielo? Bueno, lo dice la Biblia claramente, que es el tabernáculo verdadero que levantó el Señor y no el hombre. ¿Sí? Y el del cielo es mucho más grande. De hecho, la diferencia entre una réplica de un carro y lo que es un Ferrari. Bueno, yo quiero hacer algo ahora.
Yo sé que los productores me van a perdonar. Voy a pedirle a Pastor Ross que por favor pongan en mi cuadro aquí un modelo del santuario. Tenemos también, para que usted lo vea más de cerca, es posible que tengan que volver a él. Quiero tocar un momentito para que caminemos a través del tabernáculo que hubo aquí sobre la tierra, para ilustrar las diferencias por igual. Pastor Ross, ¿usted puede también presentarlo en la otra pantalla? ¿No? Está trabajando en ello. Muy bien. Bueno, observen en lo que ven en pantalla, por favor. Comenzaremos con eso. Los que están observando en la casa, ahí hay una maqueta sencilla de lo que fue el santuario, un croquis. ¿Cuántas maneras había que entrar? ¿Cuántas entradas había para el atrio? Una sola manera. ¿Cuántos caminos hay a la vida eterna? Jesús dijo una sola. ¿Cuántas puertas? Una sola puerta. Según la Biblia, ¿quién es esa puerta? Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino. ¿Qué es lo primero que uno ve cuando entra por la puerta? Es el altar. ¿Cuál es el primer paso entonces para ser cristiano? ¿Es la ley o es aceptar a Cristo Jesús y su sacrificio? La ley está más adelante, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, antes de salir de Egipto y aún llegar al monte Sinaí, ¿qué vino primero, la ley o el cordero? El cordero vino primero. ¿Cuántas veces las personas dicen, no? Pero como son ultraconservadores, dicen, bueno, hay que mantener la ley, hay que guardar la ley antes de comprender el cordero. Es importante predicar la ley para que las personas puedan entender la necesidad del cordero, pero necesitan entender la necesidad de Cristo a través de ella. Pero hay que ir primero al cordero para poder recibir el perdón. Primero hay 3 lugares en el santuario. Primero está el atrio, está el lugar santo y el lugar santísimo. Hay 3 áreas en la salvación. Está lo que usted identifica como la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación es precisamente lo que ocurre en el atrio. La santificación es lo que ocurre en el lugar santo y la glorificación ocurre en el lugar santísimo. Hay 3 lugares en la experiencia del Éxodo para el pueblo de Israel para que podamos entender la salvación. Egipto, el desierto y la tierra prometida. Fueron justificados en Egipto, santificados en el desierto y se glorificaron cuando entraron a la tierra prometida, aquí la tierra terrenal o la Canaán terrenal. Esto aquí representa el fuego y esto representa el agua. Cuando salieron de Egipto tenían una columna de fuego, ¿cierto? Hay que ser bautizados en el agua y en el Espíritu, ¿no? En el Pentecostés recibieron entonces el símbolo del Espíritu Santo, que es las lenguas de fuego. De hecho, necesitamos ambos sacrificios. Algunas iglesias simplemente hacen acerca del bautismo por inmersión. Y estoy hablando acerca del bautismo también, la importancia del bautismo del Espíritu Santo, que es importante no tanto las lenguas, sino la vida santa. Bueno, aquí nos dice que necesitamos 2. Nuestro mundo, y les dije en cierta ocasión, nuestro mundo fue lavado por agua a través del diluvio en los días de Noé, y va a ser lavado por fuego cuando Jesús venga una segunda vez, y luego entraremos a una nueva tierra y un nuevo cielo. Bueno, algunos están observando quizás esta cruz aquí, es porque yo tenía un rabí que me dijo que tenían una cruz allí donde ponían un pequeño estaca, ¿no?, en forma de cruz para amarrar entonces el cordero, y por eso lo puse allí. Bueno, voy a pasar en este lado y sé que usted no me verá muy bien. Tenemos entonces el lugar santo y hay 3 cosas allí. Está la tabla o la mesa del pan de propiciación, lo que es el altar del incienso y el candelabro. Después de uno ser bautizado, uno entra a la iglesia y el proceso de santificación, la próxima faceta de salvación, porque se supone que ahora, al ser bautizados, vivimos una vida santa en Cristo Jesús. La Biblia dice, sed vosotros santos como yo soy santo. Dios quiere que seamos santos. El pan representa la palabra de Dios. El candelabro significa o representa el compartir la luz, y también el altar de incienso identifica o representa la oración. Los cristianos debemos, por lo tanto, comer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, debemos orar y también ser testigos, permitir que nuestra luz brille. No tan solo representa la vida del cristiano, sino que también representa a Cristo Jesús. Jesús, Él es el Cordero y es nuestro sumo sacerdote. Jesús también es el agua de vida, ¿no es cierto? Jesús es la puerta, Jesús es la luz del mundo, ¿no es cierto? Jesús es el pan de vida. ¿Están conmigo? Jesús es el que hace que nuestras oraciones sean aceptables a Dios. El altar del incienso. ¿En nombre de quién oramos? Cada oración
recibe entonces el incienso del nombre de Cristo que la hace efectiva, y es el Espíritu Santo que lleva nuestras oraciones delante de Dios. Y al entrar en la última parte del santuario, el lugar santísimo, ¿qué encontramos allí? Encontramos la ley de Dios. Es el lugar santísimo, representa la presencia de Dios, y dentro de ese arca de oro estaba entonces los 10 mandamientos, y Cristo es esa piedra, ¿no? Esa roca. Todo lo del santuario nos dice tanto. De hecho, hay mucho más. Esto no es tan solo nos habla acerca de la iglesia, nos habla acerca de la vida cristiana, por igual nos dice acerca de Jesús y también de tu cuerpo. Dice la palabra de Dios, ¿no o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Piensa un momentito. Siempre hubo un fuego constantemente. ¿Sabe que su sistema también quema? De hecho, todo el tiempo, ¿no? Tenemos una energía dentro de nuestro sistema. Hubo una limpieza que tomó lugar. Nuestro sistema circulatorio, de hecho, somos 85-90% agua, ¿no? Y hubo un sistema de limpieza que tenían en aquel entonces. Estaban también donde se guardaba el comida. No voy a llevarnos muy lejos, pero nosotros sabemos que nosotros también almacenamos comida, ¿no es cierto? Hubo también un candelabro. La Biblia dice que Jesús dijo, la luz del cuerpo es el ojo. Y estaba el Espíritu, y esto representa el lugar santísimo, representa la mente del hombre. De hecho, dice la palabra, en mi corazón he guardado tus dichos. De hecho, cuando la palabra habla acerca de nuestro corazón, habla de nuestra mente. Es un símbolo, podemos ver un paralelismo con el cuerpo humano. De hecho, no tengo mucho tiempo para continuar, pero seguimos. Este santuario enseña tanto acerca de Dios que me gustaría escribir acerca de esto algún día, un libro. Y para ver lo mucho que podemos aprender acerca de esto. Bueno, Jesús es el camino, Jesús es la puerta, Él es el sacerdote, Él es el pan, Él es el agua, Él es la piedra, o sea, la roca, Él es la luz, Él es nuestro sumo sacerdote. Todo acerca de esto nos dice acerca de Cristo Jesús para reconocerlo. Ahora, hay 3 santuarios que se encuentran en la Biblia, literalmente físicos. Estaba el tabernáculo, que era el portátil en el desierto. También durante el tiempo de la muerte de David, él trajo entonces los materiales, y el rey Salomón construyó el templo físico más glorioso. De hecho, el hijo de David construyó el templo más precioso. De hecho, Jesús es el hijo de David que construye su iglesia, que es el templo espiritual. De hecho, en Primera de Reyes 6:7 dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeran en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. De ahí la reverencia. Querían tener un sentido de reverencia allí. Y puedo seguir hablando en un número 63, hablando acerca de la reverencia en el santuario. Sería un buen sermón de reavivamiento. Y lo más que me fascina acerca de nuestros amigos, los católicos romanos, es que ellos vienen con un sentido de reverencia mucho mayor que el nuestro, y yo aprecio mucho eso. A veces nos olvidamos cuando venimos a Dios a adorarlo. Pensamos a veces que estamos en otro lugar que no es la casa de Dios. Bueno, el templo de Salomón fue destruido en el 586 a.C., cuando Nabucodonosor conquistó a Jerusalén. Años más tarde, cuando Esdras y Nehemías regresaron, reconstruyeron el tercer templo que Herodes el Grande lo volvió a remodelar, ¿no? Bueno, cuando no hubo templo, Daniel fue cautivo en Babilonia. Él todavía oraba hacia el lugar del templo. Dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto sus ventanas, dice, oraba. Una vez cuando oraba, Daniel recibió una visión profética que hablaba acerca de un carnero y un macho cabrío. Y el ángel lo identificó, que estos bestias identificaban distintos poderes que habían que tomar entonces a presos o cautivos al pueblo de Dios. Y encontramos eso en el Daniel capítulo 7. Y entonces se identifica uno de esos bestias que sale un cuerno pequeño, distinto de los demás. Y mientras Daniel observa esto,
él ve una apostasía y una gran persecución que viene al pueblo de Dios. Y realmente le quebranta el corazón. De hecho, identifica el poder tras la bestia en Apocalipsis. Daniel capítulo 8, versículo 12. Mira lo que hace este poder. Dice, y a causa de la prevaricación que le fue entregado, dice, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y dice más, lo hace precisamente bajo un sistema sacrificial o religioso, pero no verdadero. Y cuando Daniel vio eso, y él quería entender qué tiempo había de durar esto y cuándo había ocurrir, entonces le dice el ángel en el versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, la presentación de esta noche precisamente es parte 1 de 2 partes. Mañana en la noche le darán más entonces de la parte número 2. Solo quiero que sepan o entiendan eso. No olviden ese número 2300 porque vamos a pasar un momentito a él. 2300 días. Entonces el santuario será purificado. Después que Daniel ve todo eso y antes que el ángel pueda explicarle claramente la visión, él realmente se sintió muy mal pidiendo, suplicando por el pueblo de Dios. Dice en Daniel 8:27, y yo quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Quizás compartió con sus amigos y no podían entender lo que significaba. Entonces, en el capítulo 9 de Daniel, dice que Daniel, o sea, el ángel Gabriel regresa para no tan solo explicar la profecía de los 2300 días, pero también para esclarecer lo que reveló anteriormente. Daniel capítulo 9, Daniel está orando específicamente acerca del pueblo de Dios, pidiendo entonces perdón. Sabía que las profecías indicaban que su cautiverio iba pronto a terminar y en medio de su oración, Daniel capítulo 9, versículo 23, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, dice el ángel Gabriel, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El ángel Gabriel viene entonces a explicar la visión de los 2300 días y añada mucho más de lo que Daniel pudo haber entendido. Lo va entonces a decir, le va a decir cuándo vendría el Mesías. Esa era la esperanza del pueblo de Israel. Y cada judío estaba esperando ese significado, ¿no? El Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios, el que representa a Cristo que venía, el Mesías. Ellos sabían que Dios vendría a la tierra. Abraham dijo, Dios mismo será el sacrificio. Dios ha de proveerse a sí mismo para el sacrificio. Y Daniel oró para ello. Y viene esta visión entonces. Mira lo que dice. Y se encuentra en su Biblia, Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice, y estoy avanzando rápidamente, espero que están escribiendo estas cosas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quiénes eran el pueblo de Daniel? Los judíos, pueblo de Israel, por varias razones. Y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Qué visión? Bueno, la única visión que se había dado era Daniel capítulo 8 acerca de los 2300 días. Había de terminar y sellar ella misma, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. De hecho, ¿saben lo que significa la palabra Cristo? Cristos es la palabra griega para el ungido. Mesías es la palabra hebrea para el ungido. Y ambos significan el ungido. Cristo, por supuesto, cuando fue bautizado, dice que fue ungido por el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, y comenzó su ministerio. Jesús es el ungido. Antes pensaba, cuando yo era un bebé cristiano, que quizás su primer nombre era Jesús y su apellido era Cristo. Pero es un término que describía su significado o quién era. Número 7. ¿Qué evento y fecha fueran de marcar el comienzo de esta? Bueno, no sé si hablé de las 70 semanas, le di eso. Bueno,
Número 7. ¿Qué evento y qué fecha marcaban el punto de comienzo para la visión de los 2300 días y la de 490 años? Daniel 9:25 nos dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, antes de entrar o seguir en adelante, estoy asumiendo que muchos que están aquí en esta ocasión saben esto. Pregunto, en la profecía bíblica, ¿qué representa un día? Es un año, ustedes lo saben. Y hay muchas referencias para ellos. De hecho, tengo algunos aquí. Está Ezequiel 4:6, Números 14:34 y 1 Samuel 1:28. Y uno de mis preferidos se encuentra en Lucas 13, versículo 32. Recuerdan que le dijeron, fueron a Jesús y dijo, tengan cuidado que Herodes va a venir a arrestarte. Y Jesús le dijo, id y decida aquel, he aquí hecho, aquel zorra, perdón. Y les dije, id y decida aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Jesús mencionó estos 6 meses después de comenzar su ministerio, después que encarcelaron a Juan. Jesús predicó 3 días más o 3 años más. Bueno, hoy, mañana y el tercer día. Aún Jesús utilizó ese mismo principio de día por año en la profecía. De hecho, nos dicen que habían 7 semanas o 70 semanas, perdón, determinadas para el pueblo de Israel. De hecho, 70 por 7 es igual a 490 días. Y recuerdan que un día en profecía es igual a año literal, por lo tanto son 490 años. Es interesante que Pedro le dijo a Cristo en cierta ocasión, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Y Jesús le dijo, no 7 veces, sino 70 veces 7. Dios tiene mucho significado, mucha misericordia. Aún le dijo ese mismo número de años a la misión judía para que completara su misión para introducir o presentar al Mesías al mundo. Ahora dice que comenzará la profecía cuando se recibe entonces la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ahora es interesante que encontramos ese decreto que Artajerjes lo dio en el 457, lo encontramos en Esdras capítulo 7, se encuentra en el decreto que dio el rey Artajerjes para comenzar la restauración de Jerusalén y de la ciudad. De hecho, 457 es la fecha. Ahora, fue ungido el Mesías 69 semanas proféticas o 483 años literales. De hecho, se divide la profecía. Dice 7 semanas y 69 semanas, o 62 semanas, perdón. Es claro que identifica 69 semanas desde la partida de la profecía, que es precisamente cuando se promulga el decreto para reconstruir a Jerusalén y a los muros, ¿no? Entonces, identificamos que desde ese comienzo hasta que el Mesías es ungido, se identifican 483 años literales, o sea, 69 semanas. Si identificamos el año 457 antes de Cristo y contamos 483 años más tarde, encontramos precisamente que Jesús es bautizado en el año 27 de nuestra era y lo identifica claramente en el Evangelio de Lucas. Dice claramente, identifica quiénes estaban en poder en ese momento. Identificamos entonces que era el año 27 de nuestra era. ¿Qué ocurrió entonces cuando Jesús es bautizado? Él oficialmente comenzó su ministerio público. El Espíritu Santo, después de su bautismo, fue ungido él por el Espíritu Santo. Entró entonces al desierto y venció al diablo allí en el desierto. ¿Y por cuántos años trabajó Cristo a nuestro favor o ministró? 3 años y medio. De hecho, si usted va en Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cristo fue ungido en el año 27 de nuestra era. Es lo que dijo Daniel que había de ocurrir desde la salida del decreto para restaurar a Jerusalén hasta el ungimiento de días, 483 años. Ahora queda un periodo de 7 años aún para completar los 70 años de la profecía, 70
quedan 7 años para completar los 490 años de esa profecía. Bueno, yo quisiera entonces voy a hacer una pregunta, quiero que las cámaras miren un momentito a la audiencia. ¿Dónde en la Biblia se encuentra la frase 7 años de tribulación? No está en la Biblia. Lo más cercano, algunas personas, bueno, toman los 7 días que Noé estuvo en el arca y dijeron, bueno, eso va a ser un símbolo de los 7 de tribulación. O toman los últimos 7 años de la profecía de Daniel y la arrancan de las 70 semanas y luego lo dejan, entonces lo ponen al final del tiempo. ¿Por qué tendría sentido si fueran 490 años en profecía y se puede sacar los últimos 7 años? No sería entonces una profecía completa, sería una profecía de 483 años. Por lo tanto, no hay razón bíblica para ello. Podría haber, y va a haber una tribulación al final de los tiempos, y yo creo que quizás durará un tiempo menos de 7 años, pero hablaremos de eso más adelante. Número 9. ¿Qué había de ocurrir en la última semana de esta profecía de 70 semanas de Daniel capítulo 9? Se lee en capítulo 9, versículo 26 de Daniel, y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Quién o para quién fue cortado el Mesías o quitado? Murió por ti, por mí. En medio, o sea, en lo más alto de su vida, Él murió por nosotros. El Mesías fue quitado. De hecho, Daniel 9, 26 y 27 dice, y confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Una vez más, ¿qué ocurrió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario? Después de 3 años y medio de predicar, predicó exclusivamente al pueblo judío, ¿no es cierto? De hecho, una vez un gentil se le acercó y le pidió algo y él le dijo, no estoy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Cristo predicó casi exclusivamente a los judíos porque Él vino a confirmar el pacto con la nación judía. Lo que a mí me preocupa es que mis amigos carismáticos y aquellos que creen en ese escenario de dejado atrás o left behind, quizás son interesantes, pero no son bíblicamente certeros. Cuando Él dice que confirmará el pacto con muchos, la Biblia nos dice que ese es el Mesías. Ellos dicen que es el anticristo que confirma el pacto. Y hago una pregunta para ustedes, o la tengo para ustedes. ¿Dónde en la Biblia nos dice que el anticristo hace un pacto con cualquiera? Para él confirmar un pacto tiene que hacer uno primero, ¿no es cierto? No se encuentra en el cuadro bíblico. El pacto que se está confirmando es el Nuevo Testamento, un nuevo pacto que Dios hizo con todos los redimidos, que se encuentra en Jeremías el capítulo 31 y Hebreos capítulo 8. Y eso fue lo que Jesús confirmó en persona después de 3 años y medio. De hecho, 3 años y medio es lo mismo, o la misma mitad de 7, ¿no es cierto? De hecho, hay mucha numerología bíblica. Las personas se preguntan qué significan estos días. 3 años y medio, 3 y medio, tiene gran significado. Se encuentra en Daniel capítulo 7, se encuentra en Daniel capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12. Varias veces en la Biblia habla acerca de 3 años y medio, o tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días, 3 años y medio. ¿Cuánto duró la sequía durante el tiempo de Elías? 3 años y medio. Usualmente identifica un tiempo significado o seguido por gran persecución. De hecho, al final de los 3 años y medio de la sequía, Elías tuvo una gran batalla allí, ¿no? Después de 3 años y medio hubo una gran batalla también ante Jesús y él se levantó. De hecho, ¿saben que hay un periodo de 3 años y medio en el libro de Esther? Comienza con un periodo de 3 años y medio. Dice en el tercer año del reinado de Usero, tuvo una fiesta que duró 180 años. Precisamente son 3 años y medio judíos. Y lo que ocurre es que hay una gran persecución que sigue a ese tiempo, ese periodo de tiempo, que trataron de destruir a los judíos a través de Amán. Y tenemos también en los 3 años y medio en el Apocalipsis la persecución de los 2 testigos. Se encuentra a través de toda la Biblia. No me sorprendería que el tiempo entonces, no lo sé, por cierto, pero el tiempo de la angustia pequeña dure ese tiempo. Ahora, estoy tratando de recordarme ¿por qué puse esto aquí? 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Tenían una diferencia, o sea, un velo que
que separaba tanto el lugar santo del lugar santísimo. Pero ahora, a través de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote, podemos entrar al lugar santísimo, cuando dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Ahora, aquí hay un cuadro para poder entender. Tenemos el decreto que fue dado en el 457 antes de Cristo. Dice que 70 semanas están determinadas entre tu pueblo. Divide esas 70 semanas en las primeras 69 semanas y encontramos que Jesús es bautizado en el 27 antes de Cristo, después de Cristo, perdón. Y tenemos entonces la última semana que está dividida en la misma mitad a los 3 años y medio después que Cristo, o sea, Cristo entonces es crucificado. Entonces, miramos la última semana de la profecía en esta ocasión. En la última semana, o sea, recuerdan que tiene una división en el medio. Jesús instruyó a sus discípulos que comiencen a predicar a qué grupo. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6 dice, a estos dos envió Jesús y les dijo, por camino de gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otra vez, Mateo 15, 24, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. De hecho, Jesús entonces confirmó el pacto con su propio pueblo por 3 años y medio. Pero dice que lo confirmó por 1 año. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a pasar un momentito a ello. Mateo 21, 43 nos dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora, después de predicar el pacto a su propio pueblo por 3 años y medio, si ellos no lo aceptaran, ¿habían de ser entonces ellos los que guardaban la verdad? ¿O había de llevarlo a una distinta nación? Lo dijo el pastor Doug. Fíjate, muchas personas dicen que eso no debe decirse, pero yo soy judío, yo puedo decirlo. Yo puedo sí decirlo, es algo bíblico. Escuchen bien. Él le dijo al pueblo de judío que si no eran fieles, y estoy hablando acerca de la nación judía como tal, también quiero que todos recuerden que es difícil ser antisemético y también ser cristiano, porque uno está creyendo en un libro, o sea, un salvador judío y también un libro judío que uno está leyendo. Pero la nación judía, de hecho, antes de sentirse muy bien, la iglesia cristiana ha repetido precisamente la historia del pueblo judío y un poco más a través de la apostasía. Dice Juan 2:16, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Bueno, regresando a nuestra historia. Bueno, la purificación del santuario. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 2, dice que al comienzo de su ministerio, al final de su ministerio, entró al lugar, al templo de los judíos y vio que habían mercaderes allí, habían muchos animales que vendían y él sacó a los cambistas de allí que estaban vendiendo la salvación y se convirtió en algo como un mercader, ¿no? O sea, un mercado, y él purificó el santuario de toda la mundanalidad que había entrado. Y luego entonces vinieron los niños cantando. De hecho, Jesús desea hacer eso con su iglesia por igual. Cristo vendrá pronto a su templo. Y muy a menudo convertimos en nuestras iglesias o sea, el púlpito se convierte en un lugar donde se hace subastas, en lugar de estar entonces predicando la palabra de Dios. Estamos haciendo bingos y demás en la iglesia. Debe ser un lugar santo donde Dios es adorado y la verdad es predicada. De hecho, su cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él quiere también purificar este templo y Él quiere que sea su morada. Ahora, fíjense bien que cuando Él comenzó su ministerio, Él dijo, ha hecho de la casa de mi Padre un lugar de mercaderes. Al finalizar su ministerio, cuando los líderes religiosos rechazaron lo que él les había enseñado, Mateo 23:38, sale del templo por última vez la semana antes de él ser ejecutado y dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. No olvide eso, por favor. ¿Han escuchado acerca de la abominación desoladora? Ocurrió precisamente al templo judío. Y el diablo intentará hacerlo otra vez a la iglesia espiritual de Dios hoy día. Mateo 24, versículos 1 y 2. Os digo,
que no quedarán aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Cuando los discípulos le estaban señalando la belleza del templo, Jesús les dijo, mira, su enfoque no debe ser aquí, no sobre un edificio sagrado, sino el nuevo edificio, la iglesia. Ven, ustedes son el templo de Dios. Ustedes ahora son piedras vivas en el templo de Dios. Jesús es la piedra angular. Pablo, ¿acaso no dice, o ignoráis que vuestro templo es cuerpo del Espíritu Santo? También le dijo a la iglesia que vosotros sois el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Cristo mora en medio de su pueblo a través de la gloria shekinah de su Espíritu Santo. Ahora el Espíritu, cuando la Biblia nos dice que aquel inicuo ha de sentarse en el templo de Dios mostrándose ser Dios, no está hablando acerca de otro edificio que están construyendo en Jerusalén, sino en el cuerpo, el poder del anticristo infiltrando el templo de Dios, el pueblo de Dios y llamándose Dios. De hecho, ya ha ocurrido, haciéndose pasar por Dios. Juan versículo 2, capítulo 19 dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué estaba hablando él? ¿Qué estaba diciendo? Lo dice en Juan, que él estaba hablando acerca de su cuerpo. ¿A qué se refiere la iglesia? El cuerpo de Cristo. Nosotros ahora somos el templo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. El Señor levantó otro nuevo templo. Después que yo me levante o resucite, yo levantaré otro nuevo templo, o sea, un nuevo real o sacerdocio, un nuevo pueblo. O sea, no está hablando acerca de un Israel literal, sino espiritual. De hecho, Marcos capítulo 14, versículo 58, los únicos 2 testigos que pudieron testificar, dicen, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. De hecho, Jesús dijo algo muy cercano a eso. Él sí construyó uno sin manos, es la iglesia. Número 11. Siendo que Jesús murió a mitad de la última semana, ¿cómo confirmó el pacto durante los últimos 3 años y medio que quedaban? Dice que él había de confirmar el pacto por 1 semana. Y yo le doy gracias a Dios por este versículo. Hay veces un versículo hace claro los demás. Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice claramente una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. 3 años y medio a través del ministerio de Cristo y 3 años y medio a través del apóstoles, porque Jesús dijo, yo iré a mi Padre, así como Él me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Voy a confirmarlo con el pueblo de Israel. Es mi ministerio, dijo Jesús. O sea, después de esto tenían la Biblia ellos, ¿no? ¿Quién había entonces de ser los que habían de aceptar los Mesías? El Mesías, serían los judíos, porque ellos tenían la palabra de Dios. Primero Jesús confirmaba entonces el pacto con ellos. 3 años y medio en la vida de Jesús y aún 3 años y medio más a través de sus apóstoles. ¿Qué ocurrió después de 3 años y medio que Jesús había resucitado? Vamos a llegar a ello. Bueno, número 12. Cuando terminó la profecía de los 70 años, y si uno va 7 años más tarde, después del bautismo de Jesús, se nos lleva a 34 antes de Cristo. Encontramos que allí el gobierno judío más alto, precisamente el Sanedrín, escuchó que Esteban predicó a ellos y les llamó a aceptar a Jesús como el Mesías. ¿Y qué hicieron? Cubrieron sus oídos, o sea, lo sacaron de la ciudad, no le dieron un juicio justo como también le hicieron a Jesús. Lo mataron fuera de la ciudad, al igual que Jesús fue muerto fuera de la ciudad. También Esteban pidió por el perdón de sus pecados, al igual que Jesús lo hizo. Y dice que claramente soltaron sus ropas, como hubo también al pie de Cristo, y dejaron sus ropas frente a uno llamado Saulo de Tarso, que luego entonces es Pablo, el cual fue convertido y enviado a los gentiles en el año 34. Y es claro, por lo tanto, tenemos la profecía de los 70 años desde el decreto. Tenemos 483, el bautismo de Jesús, 3 años y medio Jesús predica personalmente, muere a mitad de la semana, causa que el sacrificio cese cuando muere en la cruz.
Y entonces ahí es cuando se desvela o se desgarra el velo. 3 años y medio más predica a través de los apóstoles y entonces llega a los apóstoles o a los gentiles. Número 13. ¿Cómo es que la profecía de los 2300 días se relaciona con esto? Recuerden que yo les dije que, que recordaran esa profecía. Si vamos desde el 457 antes de Cristo y la llevamos precisamente al 2300 años más tarde, nos lleva directamente al 1844. ¿Qué ocurrió en el 1844? Cuando Jesús ascendió al cielo, Él comenzó entonces a ministrar como nuestro sumo sacerdote, como lo hacían los sumos sacerdotes aquí, de manera regular. Pero la Biblia nos dice que cuando Jesús venga, Él ha de recompensar a aquellos que han de venir. Y dice que también el juicio ha de comenzar en el pueblo de Dios. Lo dice Ezequiel capítulo 9. Jesús entonces entra en la última faceta de su ministerio celestial. Pero no tan solo comienza a ministrar aquí, o sea, en el cielo, también sobre la tierra comienza en el 1844 un gran reavivamiento, lo cual es señalado por la última iglesia de Apocalipsis capítulo 3. Identifica allí entonces un gran reavivamiento que comenzó en toda Norteamérica, alrededor del mundo, que comenzaron los cristianos a estudiar las grandes verdades bíblicas. Hubo un despertar espiritual. Y de igual manera entonces hay miles de personas llamados de todas partes del mundo, llamados a este movimiento que comenzó en el 1844, porque Él comenzó no tan solo a limpiar a su santuario, sino limpiando también su pueblo aquí en la tierra de las enseñanzas falsas. Su palabra es pura porque Cristo es puro. ¿Quiénes son los pueblos de Dios? Pregunta número 14. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todo aquel que cree. Nosotros nos convertimos en, lo dice Gálatas capítulo 3, 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Tiene Dios todavía un Israel allá? Sí, pueden ser judíos o no. No es por nacimiento, sino por fe y por aceptación. Romanos 9, versículos 7 y 8. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Todas estas promesas nos pertenecen a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Una vez más, Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino el que es judío lo es interior. La Biblia dice que no es la circuncisión de la sangre, sino del corazón. Y eso es buenas nuevas, amigos. Quiere decir que usted, si ha aceptado a Cristo Jesús, eres parte del pueblo escogido de Dios. De igual manera, como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios escogió un pueblo y cometieron errores. Estamos cometiendo errores nosotros también. Llegaban a ensuciar el templo espiritualmente. Nosotros también hacemos lo mismo y es tiempo que nosotros purifiquemos nuestro santuario aquí en la tierra. Él quiere purificar tu cuerpo, tu mente, nuestra mente. Primera de Pedro 2:5 nos dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Saben? Me gustaría compartir algo. Yo no sé si voy a tener tiempo para el cántico del llamado, pero quiero compartir eso con ustedes. El templo judío fue destruido en el año 70 de nuestra era y nunca fue reconstruido. Cristo tiene un nuevo templo que es su iglesia. ¿Saben qué día es hoy? Es día 11 de septiembre. Es el 6º aniversario del desastre del 11 de noviembre, de septiembre, perdón. Fue algo bastante, me dolió bastante. Yo me crié en Nueva York. En el 99 pasamos allá a Nueva York y fuimos 3 veces allí en esos edificios de Torres Gemelas a orar sobre la ciudad. Y realmente cuando vimos que decayeron esas torres, se nos dolió. Nos dolió. De hecho, regresamos entonces a 3ABN. John, ¿por qué no sales un momentito? De hecho, puedes comenzar a tocar, Carol. Hicimos un programa
titulado Un día para recordar. Y John y yo fuimos allí precisamente con nuestras esposas al lugar donde estaban las Torres Gemelas, lo que le dicen ahora el lugar cero, ¿no? John y yo nos criamos en Nueva York, ¿no? Y pudimos entonces entrar allí, pudimos entonces tomar fotos de cosas que las personas no han visto. Y allí era realmente algo maravilloso. Hay una pequeña iglesia allí en la base de ese lugar y es el edificio más antiguo del uso continuo en Nueva York. Y fue la única estructura que sobrevivió. George Washington, el primer presidente de esta nación, estuvo una vez en ese edificio, en ese templo, y allí adoró en el 1776. Alguien sacó una foto de este lugar, ¿no? Y está precisamente basada sobre edificada sobre la peña que está allí, la piedra, la roca. Y cuando vieron que todas las torres se fueron, ¿cómo es que esta iglesia pudo permanecer allí después de la explosión? Es porque hubo un gran árbol, grandísimo, que estuvo a la base allí, que tomó entonces el golpe de la explosión y precisamente se reventó el árbol, murió, pero la iglesia permaneció. Y me hizo pensar precisamente qué es lo que va a permanecer, que nuestra iglesia podamos entonces permanecer firmes durante la tormenta que vendrá, y lo único que nos mantendrá vivos será la cruz del Calvario, ese árbol. Él tiene que morir para nosotros poder vivir. ¿Estás tú edificando sobre la piedra? ¿Sobrevivirá tu templo? ¿Puedes cantar esto un poco? About Jesus I would know, more of His grace to others flow, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. Give me more about Jesus. Give me more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. Amén. Have you seen Jesus tonight? ¿Has recibido a Jesús hoy? Cristo. Él es nuestro Cordero, nuestro sumo sacerdote. Es su sangre el cual clamamos. Él es la puerta, el camino, es la vida, es el pan, es todo lo que necesitamos. Él es el fundamento sobre el cual la iglesia está fundamentada, y el Hades no prevalecerá contra ella. ¿Estás tú edificando tu vida sobre esa piedra, esa roca? Es el único edificio que podrá mantenerse en pie durante la tormenta. ¿Le gustaría unirse a mí en oración al decirle: Señor, yo quiero edificar mi hogar sobre esa piedra? Quiero que mi templo sea purificado para tu morada, oh Dios. Cariñoso Dios, te pido que bendigas a cada uno de los que están observando para que podamos experimentar esa purificación de tu espíritu. Llena tu iglesia, Señor, de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, amigos. Se nos acabó el tiempo. Mañana en la noche, una nación de reyes. No olvide.